nuestro ser para que la pongamos por obra, porque es muy importante. Hoy vamos a tocar este tema en el cual definitivamente, lo reiteramos, estamos seguros que será de bendición para todos. En el libro de los Proverbios, específicamente en el capítulo número 6, en los versículos 16 al 19, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. En esta oportunidad, el Señor ha puesto en nuestro corazón el compartir estos versículos que definitivamente nos habla de algo muy importante. Mira, como seres humanos, todos lo sabemos, somos seres imperfectos, ya que si no fallamos en una manera, fallamos en otra. En el caso muy particular, recordemos que como hijos y las que son hijas de Dios, nacidos y las que son nacidas de nuevo, hay una gran diferencia con aquel y con aquella que no conoce de la gracia y la misericordia de Dios en la fe en Jesucristo. Que si bien es cierto, como seres humanos, lo reiteramos y lo acabamos de mencionar, fallamos, pero ya no vivimos como antes, ya no vivimos como anteriormente lo hacíamos, en el pecado, en la ignorancia, en la incredulidad. Y mira, aquí hay algo que definitivamente ha marcado también la vida de muchos seres humanos, porque dice en este versículo número 16 que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Sabemos que Dios es nuestro Creador y Padre Celestial, y cuando Él en la creación creó al hombre, lo hizo conforme a su imagen y semejanza y con un propósito bueno, que ya lamentablemente el hombre juntamente con la mujer pues hayan desobedecido al mandato de Dios, pues ya fue lamentable, pues valga la redundancia. Pero acá, si nos damos cuenta que Dios creó al hombre y a la mujer de una manera muy especial, muy buena, y por lo tanto acá Él como Padre, que es de nosotros, dice que Él abomina 6 cosas, más aún 7. Y en este versículo 17 dice, los ojos altivos. Mira, hoy en día lamentablemente, a través del tiempo, y en la actualidad no es la excepción, cuando dice acá los ojos altivos, sabemos que hay personas que son muy vanidosas, son muy altivas, que se autoexaltan, y esto, mira, son enfermedades del alma. Estas son ataduras que el diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, le ha puesto a las personas. Hoy en día, lamentablemente, como hay de todo en esta vida, hay personas muy vanidosas, muy altivas, muy prepotentes, que humillan a las personas, que las desprecian, las menosprecian. Y esto es abominación ante los ojos de Dios. Y hoy lamentablemente hay personas, aún lamentablemente, en el pueblo de Dios todavía existen varias personas que no han nacido de nuevo. Porque cuando alguien nace de nuevo, lógicamente no va a ser altivo, va a ser humilde, va a tener dominio propio, o sea, lo que es la templanza, pero sobre todo
la humildad y con algo muy importante, el amor de Dios. Entonces mira, hoy en día lamentablemente hay personas muy altivas, muy vanidosas, principalmente cuando tienen posesiones materiales o cuando tienen quizás un título universitario, una posición social alta, mas sin embargo son vanidosos. Y eso es muy triste, es muy lamentable. ¿Por qué? Porque eso refleja inseguridad en las personas. Eso refleja que una persona, al no tener argumentos válidos para darse a conocer, a través de lo malo se da a conocer. Y como yo te reitero, las enfermedades del alma son peores que las enfermedades físicas. ¿Y por qué decimos? Sabemos que hay enfermedades físicas muy, muy duras, enfermedades del espíritu, pero sobre todo las enfermedades del alma. Porque tanto las físicas, las del espíritu, como las del alma, estas definitivamente nadie las puede sanar. Ningún ser humano, solamente Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, las puede sanar. ¿Por qué? Porque Él es el médico de médicos, Él es el médico divino. Él, cuando llevó la cruz en su hombro, no solamente llevó el peso de nuestros pecados, iniquidades y transgresiones, sino que también llevó las enfermedades del ser humano, del alma, del cuerpo, del espíritu, y las clavó en la cruz. Y por lo tanto, mira, la lengua mentirosa. Todos sabemos que la mentira, si hay alguien especialista en ello, es el enemigo. Que el Señor Jesucristo lo reprenda. Acá en la palabra de Dios aparece como el padre de mentira, que engaña a las personas. Y hay personas que se dedican a mentir, a difamar, a calumniar. Y acá forman parte de lo que está escrito. Y mira, las manos derramadoras de sangre inocente. Muchos que se dedican al sicariato. Y no lo digo por ofender a las personas, no. Yo sé que esto también es una atadura que el enemigo le ha puesto a las personas que viven sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en su vida, que están propensas a ser una presa fácil de esto. Aquellos que se dedican a quitarle la vida a los demás por dinero. Y muchas veces, como se dice comúnmente, y lo acabamos de mencionar, por un lenguazo, por envidia, por resentimientos, por odios, por rencillas personales o por negocios o algo. La lengua mentirosa hace que muchos, como dice acá, las manos derramadoras de sangre inocente. Recordemos que nuestras manos, que nos sirven para trabajar, que nos sirven para poder elaborar lo que nosotros hacemos. Estas manos nos sirven muchas veces, si conocemos de Dios, nos sirven para alabar y adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque nuestras manos el Señor nos las concede para que hagamos lo bueno y lo correcto. Entonces acá, quien lamentablemente usa sus manos para derramar sangre inocente, es triste, es lamentable, es abominación ante los ojos de Dios y aún ante la sociedad misma. Y mira, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Acá en la palabra del Señor lo dice muy claramente, que del corazón salen los buenos y malos pensamientos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en la mente se maquinan muchas veces cosas malas y se piensan cosas buenas también, pero estas salen del corazón. Porque lo más profundo del corazón, definitivamente, cuando se realizan cosas buenas, es un buen tesoro. De la abundancia del corazón habla la boca, dice. Entonces muchos se dedican a maquinar perversidades en su corazón.
Muchos se dedican lamentablemente a hacer el mal, y es precisamente de su corazón que salen los malos deseos, los malos pensamientos y las malas acciones que se reflejan cuando se ejecutan. Y mira, y aquí dice que maquina pensamientos inicuos. Sabemos que la iniquidad es la maldad extrema, aquel o aquella que maquina maldad en una forma tan malévola, y que su corazón es un mal tesoro, un corazón contaminado, que se dedica solamente a pensamientos malos, a ideas malas. Y mira acá cuando dice los pies presurosos para correr al mal. Mira, nuestros pies deben de ser calzados con el apresto del Evangelio, porque recuerda que nuestros pies son los que nos conducen, ya sea por un buen camino o un mal camino desde el punto de vista físico y aún en lo espiritual. Recuerda que así como hay muchos hermanos y hermanas en Jesucristo, siervos y siervas de Dios, que caminan grandes distancias para llevar el Evangelio de Jesucristo a aquellas almas perdidas, así también hay muchos y muchas que se dedican a caminar por los senderos de maldad, que se apresuran a ir a hacer el mal, para ir a asaltar, para irle a hacer el mal al prójimo, para ir a asesinar a alguien o para ir a pecar. Y acá dice el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Mira cuántas personas inocentes están en las cárceles. ¿Por qué? Porque fueron acusados o acusadas injustamente de algo que no cometieron. Aquel testigo falso que se presta para que muchas personas sean perjudicadas. Y mira, y es que esto es bíblico. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado ante la presencia del Sanedrín y también ante Poncio Pilato, mira, él fue acusado injustamente. Se presentaron testigos falsos, pero como eran falsos, esos testimonios no concordaban con la realidad. También en el caso del apóstol Pablo, en su momento, los líderes religiosos hicieron llegar en cierta oportunidad a falsos testigos para que lo acusaran de algo que él no había hecho. Mas sin embargo, el Señor está con nosotros, porque en el caso del apóstol Pablo, el Señor estuvo a su lado y él con pruebas demostró su inocencia, y sabemos cómo fue el ministerio del apóstol Pablo. Y hoy en día, lamentablemente, como te reitero, los testigos falsos abundan. Aquel que se presta para, ya sea por dinero o solamente por envidia hacia las personas, inventan cosas y se presentan muchas veces como testigos sabiendo de antemano que no es verdad lo que ellos están exponiendo. Y entonces acá dice, el que siembra discordia entre hermanos. Mira, hoy en día hay muchos que su especialidad es meter cizaña. Muchos y muchas que se prestan para poner en mal a los demás y que haya división. Y eso se mira en todos lados. Aún en las mismas congregaciones se ve que hay muchos que el enemigo se apodera de ellos y hace que siembren discordias entre los hermanos y las hermanas en Jesucristo. Y esto se debe de evitar. ¿Y cómo? Cada día los que tenemos el privilegio de ser hijos y las que son hijas de Dios, estar en perseverancia, en comunión continua, el agradar y el obedecer a Dios. Amigo y amiga que no conoces de la gracia y misericordia de Dios, yo no sé si hoy la altivez te está absorbiendo. Quizás tú te dedicas al sicariato o te prestas muchas veces para ser un testigo falso, o de tu corazón
salen malos pensamientos, quizás por rencillas o por algún daño que te hayan hecho. Pero yo te digo algo, como lo dice este versículo 16 de este capítulo 6 del libro de Proverbios, que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Entonces, por lo tanto, si esto es desagradable ante los ojos de Dios, también lo es ante la sociedad misma. Y como lo dije al principio, como seres humanos tenemos cualidades, virtudes y defectos, mas sin embargo, cuando conocemos de Dios es diferente, porque lo que hacíamos antes, en nuestra vida pasada, principalmente el pecado, ya no va a hacer tan fácilmente que nosotros estemos haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, cuando nosotros le fallamos al Señor, pero nos arrepentimos de corazón, dice la palabra del Señor que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, mas el que los encubre no prosperará. Y también dice la palabra del Señor que si el justo cae 7 veces volverá a levantarse. ¿Por qué? Porque Dios nos levanta, porque ya no estamos viviendo de Él y en el pecado. Si bien es cierto, no es que uno se contradiga, no, sino que uno puede fallar, uno puede pecar, pero la misma palabra del Señor, aparte de estos versículos que te acabo de mencionar y que están escritos acá en la palabra, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los de nosotros, sino por los de todo el mundo. Sabemos que cuando hay un verdadero arrepentimiento, el Señor nos perdona, y eso hace que cada día busquemos de Él. Mira el ejemplo cuando al Señor le quisieron tender una trampa con la mujer sorprendida en el adulterio. A aquellos escribas, aquellos líderes del pueblo de Israel que le pretendieron tender una trampa al Señor con la mujer sorprendida en adulterio. Todos hemos leído este pasaje, pero si hay algo muy importante es que cuando el Señor le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Cuando ya todos se habían ido, ella le dijo, ninguno, Señor. Y el Señor le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. No le dijo solamente, ni yo te condeno, vete, no. Le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, siempre hay una esperanza para todo aquel, para toda aquella que esté viviendo en pecado y en desobediencia. No importa qué pecados tan sucios o tan negros que sean, pero dice la misma palabra del Señor que venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y mira, lo escrito en el libro del profeta Isaías, específicamente en el capítulo número 55, versículos 6 y 7, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hoy en día, amigo y amiga, si te encuentras en esta situación de las cuales hoy hemos expuesto, el Señor dice en tu palabra, en la palabra del Señor, y te lo dice a ti y a mí también. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Así lo dice el Señor en su palabra, porque Él no rechaza a nadie. Cuando nos acercamos a Él con el corazón contrito y humillado y el espíritu quebrantado, Él se agrada, porque recordemos lo que Él nos dice en su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque recordemos lo escrito. Todos conocemos
el versículo más conocido de la palabra de Dios, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 17. Hoy hay esperanza. Hoy hay perdón para ti, amigo y amiga, que no conoces de la gracia y la misericordia de Dios. Y como te reitero, no importa en qué situación te encuentres, puedes incluso ser la persona más mala que esté sobre la faz de la tierra, pero si hoy le pides perdón a Dios, te acercas a la cruz del Calvario, te arrepientes de corazón de tus pecados y confiesas ante Él los mismos, con fe y de corazón, el Señor te perdona. Ya hemos leído los versículos. Y si lo haces de corazón, ten la confianza plena que Él ya te perdonó. Y si lo haces, serás hecho hijo, y si eres dama, serás hecha hija de Dios. Nacerás de nuevo, un nacimiento espiritual, un nacimiento que viene de lo alto. Nacerás del agua y del Espíritu. Serás salvo, sano, libre, con vida eterna en abundancia y el perdón de tus pecados. Tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, y con una gran promesa que el Señor cumple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque si hoy le entregas tu vida al Señor y le recibes como Señor y Salvador de tu vida y lo haces de corazón, reconociendo que Él pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido a la desobediencia y pecado de Adán, el Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque al nacer de nuevo serás luz para tu familia, a través del testimonio que tú des y que nosotros damos también en nuestros hogares, con nuestras familias, en nuestros trabajos, con los vecinos, con las amistades. Muchas almas van a ser ganadas para el reino de Dios. Y mira, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, sigamos adelante. Y yo lo mencionaba, que muchas veces fallamos. Lógico, como seres humanos, como seres imperfectos, pero eso no nos da carta libre de que como somos seres humanos imperfectos vamos a pecar y pecar que el Señor nos perdona. No, las cosas de Dios no son un juego. Hay un refrán popular que las abuelitas mencionan mucho y nuestros padres también, que a Dios no se le puede que no se debe de pretender tocar a Dios con las manos chucas, dicen. Y sí, en realidad, así es. Debemos cada día de dar un buen testimonio, principalmente, amado hermano, amada hermana en Jesucristo. Si eres siervo o una sierva de Dios que le sirves en un ministerio o en ministerios que el Señor te ha concedido, o en algún don o en algún privilegio, yo te digo, del testimonio que nosotros demos, muchos van a llegar a los pies del Señor, y no porque pongan la mirada en sí en nosotros, no, sino que nuestro testimonio va a hablar. Porque si nosotros antes éramos, a manera de ejemplo, éramos delincuentes, por decirlo así, y hoy ya no lo somos, entonces las personas, cuando vean ese cambio en nosotros, van a decir: bueno, ¿y a este qué le pasó? ¿Y este qué? Pero si este era así, asá, yo ya no, mírenlo, ahora va humilde, ahora saluda, un Dios te bendiga. Y se nota que lo dice de corazón. O sea, el testimonio que nosotros demos es el que va a hablar, no nuestras palabras o nuestros razonamientos, no, es el testimonio. La presencia de Dios va a ir con nosotros. Y como árboles buenos, vamos a dar buenos frutos, y de nuestro corazón, que ya es un buen tesoro, saldrán cosas buenas, pensamientos de bien y no de mal. Nuestras manos se alzarán de corazón para alabar
y adorar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestras manos que sirvan para trabajar en la obra de Dios y para ganarnos el pan diario. Que nuestros pies sean con el calzado del apresto del Evangelio para anunciar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Que nuestra lengua sea para nuestra boca, sirva para proclamar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación. Y como dice acá, ya no ser altivos, sino que humildes. Y también para hablar la verdad. Y en lugar de sembrar discordia entre los demás, el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad, la fe, la esperanza y el amor deben de ser pilares fundamentales en nuestra vida. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, hoy el Señor nos ha hablado, no solo a ti, a mí, a todos, porque cada vez que un siervo o una sierva de Dios expone la palabra, es porque Dios nos está hablando a todos. Y que esta palabra la pongamos por obra. Porque mira, hoy en día, como seres humanos, sin excepción alguna, la misma Biblia dice que cada día traerá su propio afán. Hoy hemos amanecido con vida. Demos gracias a Dios, porque nos está dando la oportunidad de vivir, de tener salud espiritual, física, a nuestra familia, de tener trabajo en lo secular, ganarnos el pan, llevar el sustento diario a nuestros hogares de una manera correcta, lícita. Amigo y amiga, tú que hoy quizás estás en malos pasos, como lo hemos mencionado, hoy es el día que tú te puedes apartar de ello. Que pueden haber represalias, amenazas y todo, eso siempre va a haber. Mas sin embargo, si te tomas de la mano del Señor, Él no te va a dejar. Porque dice la palabra del Señor, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo 28:20. Y recuerda, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmos 91, 1 y 2. Cuando nuestra fe, nuestra confianza plena está en el Señor, va a haber victoria en Jesucristo. Hoy ha sido para mí un gozo, un privilegio el haber compartido este tiempo. Y vamos a despedir este tiempo con una oración. Quiero que me acompañes ahí en donde quiera que te encuentres. Inclinemos nuestro rostro y pidámosle a nuestro Dios que su gracia y su misericordia estén en nuestras vidas. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, tu gracia y tu bendición. Gracias por este privilegio que nos has concedido de llevar esta palabra. Lo hemos hecho con amor, con temor de Dios, con amor al prójimo, con humildad. Sabemos, Señor, que nuevas son cada mañana tus misericordias y que grande es tu fidelidad, y que tú haces salir tu sol a buenos y malos y haces llover sobre justos e injustos, porque tú no haces acepción de personas, porque tú eres justo y no admites cohecho. Y por lo tanto, hoy te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración son y te pertenecen a ti, Padre, a ti, Señor Jesucristo, porque eres bueno, porque tu misericordia permanece para siempre. Hoy te pido, Señor, que esta palabra haya llegado a nuestros corazones. Que hoy cada día, Señor, a pesar de las situaciones que se viven a nivel general y a nivel mundial, siempre una voz que clama en el desierto, como lo dice tu palabra,
algún siervo, alguna sierva tuya, Señor, que predique las buenas nuevas de salvación a aquel o aquella que no te conoce, Señor. Hoy te pedimos que este día sea de bendición para todos, que todo lo que hagamos, lo hagamos en primer lugar como para ti, no sirviendo al ojo humano o pretendiendo quedar bien con los demás, no, que lo hagamos con todo nuestro corazón como para ti, dando lo mejor, Señor, allí en donde quiera que vaya algún hermano o alguna hermana en Jesucristo, amigo y amiga, rumbo a su trabajo, que sus pies, Señor, sean caminando correctamente, que en sus trabajos, Señor, tú los acompañes, tú les des sabiduría, tú les des entendimiento, que tú les concedas gracia ante sus patronos, ante sus jefes, sus compañeros de labores. Yo te pido por aquel y por aquella que no tiene trabajo y que hoy salió desde muy temprano en busca de una oportunidad. Concédeles gracia ante ti y concédeles gracia ante las personas que los entrevisten para poder optar a una plaza, para que puedan tener trabajo y puedan aportar a sus hogares, Señor. Yo te pido por aquellos que se encuentran en los hospitales, aquellos enfermos, por aquellos minusválidos, por aquellos discapacitados, por aquellos y aquellas que se encuentran en las cárceles, por aquellos y aquellas que hoy, aunque tengan abundancia material, pero que lamentablemente están muertos espiritualmente. Te pido por aquel y por aquella que lamentablemente se prestan para hacer daño. Hoy tócale su corazón, que esta palabra, Señor, haya hablado a sus vidas y que la luz admirable en Cristo Jesús llegue hoy allí en donde lamentablemente hay oscuridad en muchas personas. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú revelas la palabra de Dios, porque sabemos que cada día tú estás con nosotros. Espíritu Santo, nos redarguyes y nos convences de pecado, de justicia y de juicio, y estás a nuestro lado. Y también estás abriendo camino en aquellas almas que hoy lamentablemente están perdidas, pero que tú empiezas a trabajar en sus vidas, en sus corazones, para que cuando el Hijo de Dios, Jesucristo, toque al corazón, ellos puedan estar ya preparados y puedan abrirlo y que conozcan la gracia de Dios en Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para nosotros un verdadero privilegio en el amor de Jesucristo el haber estado estos minutos, y es nuestro anhelo que haya sido de bendición esta palabra. Quisiéramos exponer más, pero por el tiempo que disponemos acá en esta red social, y también yo sé que muchos ya incluso ya están en sus labores cotidianas o van rumbo a sus trabajos, pero que esta palabra haya quedado grabada y sembrada en nuestros corazones para que dé fruto al 100 por 1 en el tiempo y en la voluntad del Señor. A nombre del hermano Benjamín Omar Morales, pastor general del ministerio Rama de Olivo, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su familia, de toda la congregación en general del ministerio Rama de Olivo, que se encuentra localizado en la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, específicamente en lo que es el bulevar principal que conduce hacia la comunidad. Ahí nos encontramos. Nuestros servicios son los días miércoles, sábados a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. A nombre también de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, reiterando nuestro anhelo que esta palabra haya sido de bendición y sea de bendición. Y recuerda que solamente Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Y será, si el Señor así lo permite, el día de mañana que nuevamente estemos acá
para continuar con el estudio de la palabra de Dios. Bendiciones y que sigamos adelante en victoria en Jesucristo. Amén. Hasta pronto.